Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos con este Jesús que quiere prevenir a la comunidad cristiana de ciertos vicios que tienen los fariseos, los escribas. Jesús se dirige a ¿quiénes? A la multitud y a sus discípulos. También en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en donde se relatan las bienaventuranzas, el corazón del Evangelio, Jesús se dirige a ellos, a la multitud. Dice el Evangelio, al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él y entonces comenzó a darles la enseñanza de las bienaventuranzas. Como diciéndonos el Evangelio que para un discípulo de Jesús que quiere vivir las bienaventuranzas, necesariamente tiene que renunciar a estas actitudes farisaicas que pueden entrar en la comunidad cristiana. A Jesús le interesa que estas actitudes, estos pensamientos, estas maneras de vivir, de pensar, no entren en su nueva comunidad, en su nueva propuesta. Jesús en este caso no le está hablando a ellos. Después de haber hablado con ellos, después de haber tenido cierto encontronazo, cierto litigio con ellos, con los fariseos, Jesús le va a hablar a sus discípulos, a la comunidad cristiana, previniéndolos: tengan cuidado. Estamos aquí en el capítulo 23 de San Mateo. Ahí encontramos todos los llamados los ayes de Jesús, donde son 7 los ayes. Ay de ustedes, los escribas y fariseos. Estos, podríamos decir, casi reproches de Jesús por esta mentalidad, esta manera de obrar, de pensar que tienen ellos, los escribas y fariseos. Jesús entonces, en este Evangelio, no solo parece duro, sino que ciertamente lo es, porque para Jesús no tienen que entrar estas actitudes en la comunidad cristiana. En la época de Jesús había muchas sectas, lo sabemos, estas sectas judías de los tiempos de Jesús eran varias: los saduceos, los herodianos, los esenios, los celotas, y ahí estaban también los fariseos, estos fariseos de los cuales el Evangelio de hoy nos va a hablar. Este fariseísmo que es el problema que puede estar presente en la comunidad cristiana. Entonces Jesús habla a sus discípulos y a la comunidad. Este fariseísmo viene entonces de esta manera de obrar de los fariseos, que eran estrictos cumplidores de la ley, eran moralmente intachables, impecables, eran respetados por todos, era gente de buena reputación porque eran cumplidores de la ley, eran respetuosos y eran respetados entonces. Pero el concepto que tenían ellos de Dios era un concepto de un Dios riguroso, un Dios legislador, un Dios lejano de los pecadores. Se regían ellos por el mérito, por el premio y el castigo. Entonces, era buena gente, moralmente intachable, diríamos. San Pablo, dice él haber sido educado en la espiritualidad de esta escuela farisaica, se jactaba de ser un fariseo respecto de la ley. Por lo tanto, San Pablo está expresando que era un hombre respetado, formado y estrictamente un cumplidor de la ley. Los escribas, quienes eran, lo sabemos, los que, como dice su palabra, se dedicaban a escribir los textos sagrados.
escribían estos textos, transcribían los textos sagrados, interpretaban los textos sagrados, podríamos decir eran los teólogos. Su magisterio era casi infalible, la enseñanza de ellos no era cuestionada porque eran los que más sabían, los que más conocían de la ley de Dios. Incluso tenían como una cierta autorización de Dios. A ellos se les imponía las manos, recibían una imposición de manos como signo de que estaban autorizados para hablar en nombre de Dios. A estos escribas y fariseos Jesús va a decir, tengan cuidado con ellos. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. ¿Qué significa esto? La cátedra, bien lo sabemos, es esta silla grande, este sillón, desde el cual se enseña a alguien con autoridad. ¿Por qué tengan cuidado? ¿Por qué Jesús va a decir tengan cuidado de estos escribas y fariseos que han ocupado la cátedra de Moisés? Ellos han arrebatado esta cátedra de Moisés. Moisés está en la línea de los profetas, al cual Dios le promete un profeta que vaya a ocupar su cátedra, pero ellos han arrebatado esta cátedra que pertenece a los profetas. En realidad, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, quienes hablan en nombre de Dios son los profetas. Los que deben enseñar son los profetas, no los escribas. Entonces, estos escribas se han adueñado de esta cátedra, de esta posibilidad de enseñar, y entonces esto significó un abuso de autoridad. Han usurpado algo que no les correspondía. Y podríamos decir que, ¿qué es lo que ha sucedido? Se cambió la imagen del Dios creador por el Dios legislador. La imagen predicada por los profetas, el Dios de la vida, que está atento a las necesidades de los más pobres, de aquellos postergados, se cambió todo esto por la imagen de un Dios legislador. ¿Por qué? Porque han ocupado esta cátedra de Moisés. Eso va a decir, ustedes hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no se guíen por sus obras. Pareciera una cierta incoherencia. ¿Cómo Jesús va a decir, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen? En realidad Jesús tampoco estaba de acuerdo con su doctrina, ciertamente. Sus doctrinas chocan con la enseñanza de Jesús, con la propuesta, la novedad del reino de Dios. Jesús aquí está usando una cierta ironía, simplemente para decir a sus discípulos, para decir a la comunidad, no tienen ni siquiera que aceptar sus doctrinas, sus enseñanzas. Tengan cuidado con lo que ellos enseñan. En esta expresión Jesús está simplemente dando a conocer la incoherencia que ellos sostienen durante toda su vida. Por eso Jesús no está de acuerdo ni siquiera con sus doctrinas. El Dios de los escribas, entonces, no pertenece a la imagen de Dios que Jesús quiere predicar. Ciertamente, este Dios de los escribas y de los fariseos muchas veces corresponde a una cierta imagen que nosotros tenemos de Dios y que tenemos que ir desterrando del corazón. Tenemos que desterrarla del corazón para adaptarnos a la imagen de Dios que Jesús ha venido a predicar, a traer en su propuesta del reino de Dios. El fariseo es un personaje típico, representa una forma de pensar, de actuar, de juzgar frente al Evangelio. Entonces, se está hablando de una actitud que puede entrar en la comunidad cristiana, una actitud peligrosa. Jesús denuncia que ellos ponen cargas pesadas y soportables sobre los hombros de los demás y ellos ni siquiera las tocan con un dedo. ¿Qué está significando esto? Ellos causan simplemente ansiedad en la gente. En lugar de conducir a esa paz interior, simplemente están causando ansiedad con las leyes extremas, cantidades insoportables de leyes. En cambio Jesús va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, porque yo les daré consuelo. Todo lo que hacen, lo hacen para que los vean. Jesús va a decir, tengan cuidado con esto. ¿Qué es esto? Es el exhibicionismo. Todo lo que hacen, lo hacen solamente para que los vean. Agrandan las filacterias, alargan los flecos de sus mantos. Estas filacterias eran pequeñas cajitas que los judíos llevaban en su cabeza, llevan actualmente en su cabeza y en sus brazos tienen atado con una cinta esas cajitas con la Torá, con la ley de Dios.
justamente en la cabeza porque hace referencia al pensar en Dios, en los brazos porque hace referencia a trabajar según Dios. Ciertamente ellos lo que hacen es mostrar, a través de todo esto, mostrar demasiado. Todo esto a Jesús no le convence para nada. Todo esto no pega con el pensamiento de Jesús, con la simplicidad de Jesús, con la austeridad de vida que Jesús invita a vivir a su discípulo. Los sumos sacerdotes, además de estas cosas que usaban los fariseos, los sumos sacerdotes estaban llenos también ellos de cosas extraordinarias, vestimentas que impresionaban. El sumo sacerdote tenía como unas campanitas en sus vestidos. Cuando iba caminando, esas campanitas sonaban y llamaban la atención a la gente. Y se decía que el sumo sacerdote era algo así como Dios en la tierra. Por lo tanto, todo esto se opone al pensamiento de Jesús, a la simplicidad de Jesús. También en la iglesia, en la comunidad cristiana, ha entrado todo esto, ha entrado toda esta cuestión externa, superficial. Pensemos nomás en la tiara que durante muchos siglos se usó en la Iglesia Católica. Los papas usaron desde el siglo VIII hasta el siglo XX, cuando el Papa Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II, puso la tiara sobre el altar y de ahí en adelante nunca más se usó esta tiara, que era como una corona que manifestaba los tres poderes del Papa. Felizmente esto ha terminado porque no pega para nada, no coincide para nada con el pensamiento de Jesús. Ciertamente uno piensa, toda esta gente, esta actitud farisaica no ha tenido una maldad, ciertamente no se hace con maldad, pero todo esto no da un buen mensaje al mundo porque se opone justamente a la propuesta, a la nueva propuesta del reino de Dios que nos trae Jesús. Jesús luego rechaza también los títulos honoríficos. Tengan cuidado con la palabra rabí, que significa maestro o señor, mi señor, que luego se puede encontrar su paralelo en la expresión monseñor, que utilizamos para llamar a veces a algunos eclesiásticos. Entonces, cuidado con esta palabra rabí, mi Señor, Maestro. El único Maestro interior es el Espíritu de Cristo. Jesús quiere dejar claro que el único Maestro es el Espíritu de Cristo. Nosotros estamos como en un aula en donde un maestro enseña y todos nosotros estamos recibiendo esa información, estamos dejándonos educar. El único que educa es el Maestro interior, que es el Espíritu de Dios. Puede que haya un maestro al cual le llamamos el maestro, pero no es otra cosa que, comparando con el aula, como cuando a veces algún alumno con un poquito más de capacidad, de velocidad mental, puede entender mejor y ayuda a otros a que entiendan lo que este maestro interior quiere realizar. Entonces, en la comunidad cristiana, los llamados maestros simplemente son servidores, ayudan a otros a que el mensaje que el Espíritu quiere poner en el corazón sea interpretado y sea bien conducido. No se dejen tampoco llamar Padre. Nosotros somos todos hijos de Dios. El único Padre es Dios. A San Jerónimo le llama la atención en el siglo IV, le extraña a San Jerónimo que el término abad se empiece a utilizar para los monasterios. Al superior de cada monasterio se le empezaba a llamar el abad. Abad tiene que ver con la palabra abba, que es padre. Por lo tanto, a San Jerónimo le choca esto porque el único Padre es Dios. Luego, el Evangelio, la traducción que nosotros tenemos, dice a nadie llamen doctor. En realidad, el texto original dice guía. A nadie llamen guía. El único guía es el Mesías, es el Cristo, es Jesús. Aquel que nos puede conducir al encuentro con Dios para llevar adelante una vida plena. Por lo tanto, aquí está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu es el que trabaja interiormente en nosotros, el que nos va enseñando la voluntad de Dios. El guía es Jesús, el Mesías, este guía que nos conduce al encuentro con Dios para que tengamos una vida plena.
Luego el Padre está como la Trinidad presente en esta propuesta de Jesús. Finalmente, deberemos saber que el único título en la comunidad cristiana es el título de hermano, de hermana, de servidor, de servidora. Todo lo otro está de más. Hasta la próxima.